Sí, me ratifico en lo que decía hace un instante. El Congreso Nacional, el que encabeza Fernando Cordero, ha cambiado el nombre, ahora pomposamente se llama Asamblea Nacional, pero los procedimientos siguen siendo los mismos, de las peores épocas de la partidocracia, y los procedimientos son aún peores. Pues esto que hemos visto, que un diputado vote en 2 lugares a la vez, esté presidiendo la Asamblea y esté participando en la comisión y votando, y aquí consiguiendo una prórroga y aquí dando la mayoría, eso sí, no se había visto nunca, y créanme, he seguido muy de cerca durante los últimos 30 años todo lo de la política nacional en lugar de los hechos, y esto no lo había visto jamás. El señor Fernando Cordero pues habla mucho de nuevos tiempos, de que quedaron atrás la oscura noche neoliberal, pero caray, las cosas que está haciendo él no la habíamos visto. Y como vimos ayer, pues los procedimientos de Fernando Cordero terminaron con un duro intercambio de palabras con Abdalá Bucaram, asambleísta del Partido Rondocista, quien sí honró su nombre y su firma, y él está esta mañana en los estudios de Teleamazonas en Guayaquil. Asambleísta Bucaram, ¿cómo está usted? Buenos días. Buenos días, Jorge. Cuénteme, ¿qué hizo usted para que Fernando Cordero le diga que usted no tiene cara para darles clases de moral y que usted se subió a la camioneta de quienes destituyeron a su padre? Bueno, primero que nada, Jorge, creo que lastimosamente no se escuchó lo que yo le repliqué en el momento que él estaba interviniendo. Pero eso es no tener calidad moral y ser un sinvergüenza. O sea, Fernando Cordero era el alcalde de Cuenca que lideró el golpe de Estado en contra de Bucaram. O sea, él no manejó la camioneta sino un triciclo, y hoy habla de la camioneta. Hoy cuando le conviene se acuerda de la camioneta que tumbó a Bucaram, que gracias a Dios ahora sí reconoce que pone constitucionalidad y que quiso darme clases de moral, como él bien lo dice, diciendo que yo me subí a la camioneta que tumbó a mi padre, cuando lo que yo he hecho es enfrentarla con fortaleza. Las acciones de esa camioneta que él hoy las revive en esta asamblea, que él hoy al más puro estilo de su ex partido, de la UDC, quienes silenciaron el asesinato de Jaime Roldós, viene desde Alianza País con este estilo realmente vergonzoso, y respetando al Pleno de la Asamblea Nacional y respetando a las mayorías del Pleno de la Asamblea Nacional, y quiere imponer su voluntad por encima de lo que la ley dice. Y como yo se lo dije, en mi posición personal como asambleísta, yo haré respetar mis derechos y no me dejaré irrespetar, y por eso apelé su presidencia, y me faltó un voto para bajarlo de ahí de la presidencia, pero me falta poquito. Yo no voy a permitir que Fernando Cordero siga irrespetando al Pleno y a los asambleístas como le venga en gana. ¿Y cómo lo va a impedir? Bueno, con votos. Con votos, pero los asambleístas que llegaron tarde, que dijeron que cambiaron su voto porque no fueron bien informados, ellos tendrán que explicarle al país y a su conciencia principalmente por qué no honraron su palabra. Yo como hombre de palabra no solo que la honré, no solo voté, sino que defendí la tesis de que es verdad, hay muchas cosas que en el discurso se pueden sustentar, pero no podemos vivir del pasado, no podemos quedarnos en el odio, en el conflicto, en los enfrentamientos, sino que tenemos que construir. Y jamás apoyaremos ningún tipo de atentado a la libertad. Por eso hoy estamos en defensa. Por eso hoy estamos en defensa de que los ecuatorianos podemos ser informados de la manera que más nos convenga y no lo que piense o crea el gobierno de turno. Y a propósito de eso, para la aprobación del proyecto de ley Mordaza, ¿cómo está este momento la relación de votos? Porque como ayer hubo 66 firmas formulados, 5 asambleístas no honraron sus nombres ni sus firmas, no votaron como se habían comprometido a hacerlo, no tenemos los ciudadanos de a pie claro quién tiene la mayoría, si el gobierno para aprobar la ley Mordaza o la oposición para archivarla. Bueno, hay que ver qué pasa este fin de semana, hay que ver si siguen las conciencias cambiando de opinión en este fin de semana, pero hasta el momento creo que contamos con esos 63 votos para poder impedir que se apruebe ese proyecto redactado por Rolando Panchana, por Betty Carrillo y compañía, que tanto daño está haciendo y quiere hacer a ese sueño que teníamos los ecuatorianos, a ese anhelo que teníamos que por fin se inaugure la libertad de expresión en este país, y que ellos lo están desperdiciando, están traicionando al electorado que les dio la confianza, al electorado que les pidió que se esclarezcan las reglas del juego en este país, lo están traicionando y quieren asumir todos los poderes desde el Estado o desde el gobierno de turno. El gobierno fue muy claro como reacción a esta falta de los 66 votos, a decir que la oposición fracasó. ¿Usted también lo ve como un fracaso? En lo absoluto.
Pero no tuvieron los votos habiendo tenido las firmas. Bueno, pero creo que estamos en el camino correcto en este sentido, como lo dije ayer en mi intervención. Ojo, yo no soy asambleísta de oposición, yo no he impedido la gobernabilidad de este país, más bien la he viabilizado. Por eso el país tiene la credibilidad de saber que lo que estoy defendiendo en este momento es real. Es la libertad de todos los ecuatorianos a no ser controlados por ningún gobierno de turno a través de un consejo de comunicación, y eso lo vamos a defender. Es la libertad de los ecuatorianos a no permitir, como usted bien lo decía, Jorge, que un asambleísta se convierta en 2 votos. Y lo que es peor, que la oposición no lo está diciendo, es que el artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa es clarísima. Las comisiones de la Asamblea estarán integradas por los asambleístas que no presidan la Asamblea. Entonces, no solo que Rolando Panchana actuó como presidente y su alterna votando y él concediendo prórroga, haciendo juez y parte, sino que le estaba impedido de actuar en la comisión porque desde el 17 de junio él ya estaba presidiendo la Asamblea Nacional. O sea, eso haría no solo que la ley sea aprobada de manera ilegal, sino inconstitucional, violando y alterando todos los procedimientos, como ya es política de este sinvergüenza de Fernando Cordero, que respeta al Pleno cada vez que le da la gana, mi querido Jorge. Asambleísta Bucaram, algunos asambleístas, y menciono por ejemplo al socialista Tomás Ceballos, denunciaron que en esta extraña cosa que pasó ayer en el Congreso intervino el hombre del maletín. ¿Usted lo vio merodeando por ahí? Bueno, son aseveraciones difíciles de dar, Jorge, pero definitivamente lo que tanto criticó esta nueva partidocracia que se llama Alianza País, que lo dijimos al posesionarnos en la Asamblea, hacemos una diferencia de lo que es el proyecto que hemos respaldado del presidente Correa con lo que es esta nueva partidocracia vestida de verde que se llama Alianza País, liderada en la Asamblea por Fernando Cordero. Revivieron las prácticas del pasado, llegaron a acuerdos de dar gobernaciones, de pactar universidades provinciales a cambio de votos. Eso es vergonzoso, eso es lo que hemos condenado en este país, propios y extraños, es lo que hemos reconocido que tiene que erradicarse de la práctica política, y por eso hemos desarrollado un proyecto, en mi caso, denominado La Nueva Era, establecer una nueva forma de hacer política, de aceptar errores y querer construir un nuevo Ecuador basado en la paz, en la concertación, no en la guerra, en el conflicto, en la violación de la ley, en los pactos por debajo de la mesa, vergonzosos que desdicen de lo que decían en campaña estos asambleístas de Alianza País que hoy traicionan a su pueblo. Una última pregunta, abogado Bucaram. ¿Qué va a pasar ahora? Me refiero al proceso de aprobación de la ley Mordaza. Tenemos que seguir luchando. Lo dije un día antes de esta sesión, que había que publicar con fotos los que firmamos este acuerdo para ver quiénes vergonzosamente no cumplían su palabra. Y lo que es mejor, Jorge, quienes ya votaron, quienes dijeron que llegaron tarde pero que están con su firma, tiene que el país conocer cuál fue su palabra para que en la próxima sesión que vamos a intentar nuevamente que este proyecto vaya donde tiene que ir, a su archivo por la violación cometida por Rolando Panchana, no traicionen a sus mandantes, no traicionen su conciencia y no sigan sacando partidas presupuestarias a puestitos en el gobierno a cambio de aprobar una ley que será nefasta para el futuro del Ecuador. Abogado Bucaram, gracias por haber estado esta mañana aquí en los estudios de Teleamazonas. Gracias a usted, Jorge. Buenos días. Buenos días, el asambleísta Dalo Bucaram, quien de alguna manera fue quien llevó, o uno de quienes llevaron las voces cantantes de ayer para tratar de detener el proceso de aprobación de la ley Mordaza. Y él decía, terminaba diciendo, veamos quiénes fueron los asambleístas que, habiendo firmado un documento, no honraron sus palabras. A esas se comprometieron con sus nombres y sus firmas, no votaron por el cambio del orden del día, lo que devino en un inesperado triunfo al gobierno en su empeño por imponer al Ecuador una ley Mordaza. Veamos quiénes fueron.